entre otras cosas, pero acabaron al señor de orden, que venía a poner orden, porque la República no les había dado la tierra. Entonces, una revolución, al mismo tiempo que se llevaba adelante la guerra, permitía ganarse y desarticular la retaguardia campesina franquista, o incluso la política anticolonial. La República se negó a dar la independencia a Marruecos, al Marruecos colonial, porque molestaba a Francia, que también tenía Marruecos colonial, y claro, se alborotaba todo lo allí, pero ¿qué potencia tenía el programa? Que, por cierto, hay que defenderlo, tenga las consecuencias que tenga, pero además tiene unas consecuencias benéficas para la guerra, porque decretar la independencia de Marruecos es desarticular a uno de los principales batallones que tenía el franquismo, que era la Legión extranjera. Incluso se podía haber acabado con uno de los bastiones, y por cierto uno de los más entrenados y más sanguinarios, que era la Legión extranjera de Franco, ¿no? Y luego un último punto que también se toca con los amigos de Durruti, que es el punto internacionalista. Estaba la discusión de que no se podía hacer la revolución porque asustamos a Francia y a Alemania. Ay, a Francia, perdón. Me ha venido el eje de ahora. A Francia y a Inglaterra. No. Y era todo el discurso stalinista. No, hay que hacer la revolución porque si no, Francia e Inglaterra, no sé si asustadas estaban, pero no apoyaron una mierda a la República, por mucho susto y por mucho que las intentaron tranquilizar y por muchos paños calientes que se puso a la Revolución Española. Ahora, ¿cuál era la estrategia que había que levantar? Que es la que levantaban tanto los trotskistas como los amigos de Durruti. Exportar la revolución al resto de Europa. Hacer llamamientos, hacer política para que los revolucionarios, para que los grupos hermanos de estos mismos grupos en el extranjero agiten por una revolución en Francia, en Alemania, en Alemania también sí, en Italia, en Gran Bretaña. Es decir, era la única salida no solo para que la revolución española no quedase aislada y le pasase como a la rusa y facilitase un proceso de burocratización, sino incluso para que la misma Unión Soviética pudiese haber una revolución contra el stalinismo. Stalin no quería revoluciones porque tenía un pacto pendiente, pero no quería revoluciones sobre todo porque lo que menos le interesaba a la casta stalinista que estaba asentándose en la Unión Soviética es que los obreros rusos supiesen que había habido una revolución, o sea, que se podía hacer la revolución. De hecho, una de sus políticas fue aniquilar a todo el que tuviese algo que ver con la revolución del 17 para asentarse. O sea, era totalmente antirrevolucionario también por sus propios intereses, ¿no? Y por último, porque era la única salida para evitar la Segunda Guerra Mundial. Los tambores de guerra no empezaron a sonar en el año 39. Los tambores de guerra ya venían sonando años y años atrás, y se venía de una Primera Guerra Mundial. La única salida progresiva es que se hubiese iniciado un ciclo de revoluciones en Europa. Era la única posibilidad de evitar una carnicería imperialista y de poner freno al fascismo. Esa era la política de los trotskistas, esa era la política de Valius, de los amigos de Durruti. Nada más empezar los hechos de mayo, una de las primeras iniciativas que tiene, que puede ser simbólica, porque no existían los medios que existen hoy, seguramente, pero fue a hacer un meeting ahí en la sede de los amigos de Durruti, que estaba en las Ramblas con la calle Hospital. Hizo un meeting reducido, ¿no?, ante pero que muestra la línea política correcta, con un llamamiento a los pueblos de Europa a que se levantasen para acabar con la contrarrevolución que estaba siendo atacada en Europa. Una confluencia importante entre estos grupos, ¿no?, que venían a levantar desde diferentes caminos, desde diferentes experiencias. Es decir, unos venían del anarquismo, otros venían de otro ala del comunismo que no era el trotskismo, y otros venían del trotskismo. Vinieron a confluir en un programa que yo creo que era el programa alternativo, o el programa que levantaba una alternativa para que la revolución fuese defendida en mayo y fuese impuesta sobre la contrarrevolución. Si no pudo hacerse es por un elemento ajeno a este programa, y es porque, en primer lugar, por una tragedia que ya he comentado antes, que Nin abortó la posibilidad de que existiera un partido de trabajadores anclado en la clase obrera que defendiese un programa así. Se prefirió formar un partido de lo que nosotros llamamos centrismo, es decir, un partido que a veces usa verbo revolucionario, pero su práctica suele acabar siendo reformista, ¿no? Por otro lado, los amigos de Durruti eran una agrupación pequeña, aunque ahora nos parezca muy grande, 4.000 miembros, ¿no?, porque la izquierda está como está, pero para ese momento 4.000 miembros era una cosita pequeña, en mitad de una revolución, y además tenía prácticamente 2 meses de existencia. Es decir, no tenía todavía ni la experiencia para poder imponerse a la dirección de la CNT, ni tampoco, ni siquiera había ganado un respeto como el que todavía conservaban los dirigentes de la CNT. O sea, en ese sentido, García Oliver tenía más autoridad todavía que Valius, que no lo conocía más que un pequeño sector de la vanguardia del movimiento libertario, ¿no?
Entonces, esto yo creo que en sí mismo es una gran lección, es decir, una dirección revolucionaria alternativa al reformismo no se construye de la noche a la mañana, ni se construye ni siquiera en mitad de la revolución. Es muy difícil. O sea, los amigos de Durruti heroicamente lo intentaron, los bolcheviques leninistas lo intentaron, pero eran muy pocos, pero no se puede construir algo que ha de competir y ha de, en definitiva, desbancar a los dirigentes reformistas del movimiento obrero, que en este caso eran los García Oliver, los Nin, las Monseni, etcétera, etcétera. No se les puede desbancar en un periodo de tiempo tan corto. Es decir, es una tarea previa, si se quiere, a la revolución. Porque hace falta no solamente ganar gente, sino que esa gente que forman ese tipo de organizaciones revolucionarias se ancle en la clase trabajadora, se ancle en los centros de trabajo, se gane el respeto de los trabajadores, se gane el apoyo, se foguee en miles de luchas antes. Y eso es lo que faltó también en la Revolución Española. Hubo un programa correcto, hubo una estrategia correcta, pero fue levantada prácticamente las semanas antes o los días antes, o fue hecha carne en muy pocos hombres y mujeres en los días antes del combate final, ¿no? Yo no sé, creo que la Revolución Española nos deja un montón de lecciones planteadas, ¿no? Nos deja lecciones planteadas sobre el Frente Popular, sobre el problema de los órganos de poder, sobre el problema... Son un montón de discusiones que yo creo que hay que empezar a abordar y que nos tenemos que empezar a formar. Pero incluso hay una lección, que es esta última que estoy planteando, que yo creo que es la de mayor actualidad. Porque, por suerte o por desgracia, hoy no estamos viviendo una revolución. Es decir, hoy estamos a tiempo, por así decirlo, de prepararnos para las siguientes revoluciones. Que desde nuestro punto de vista estamos convencidos de que se van a dar, que son inevitables. Lo que no es inevitable ni está garantizado, como demuestra la misma Revolución Española, es que triunfen. Y el elemento decisivo para que triunfen o no triunfen es que sectores de trabajadores, de jóvenes, de revolucionarios, previamente se organicen, piensen, estudien, se formen y se preparen para constituir una alternativa de dirección a las corrientes reformistas, a las corrientes claudicadoras, a las corrientes que se van a vender de nuevo a los frentes populares o a lo que nos quiera vender la burguesía, y que seguramente van a existir, ¿no? Y que de hecho ya existen. No sé, en este país todos conocemos a Tocho y Méndez, son dos señores que dirigen al movimiento obrero, nos guste o no. Entonces, para oponernos y para ofrecer una alternativa revolucionaria a ese tipo de dirigentes traidores, no es algo que podamos improvisar de la noche a la mañana. Así que bueno, me callo ya, espero que no haya sido bueno, ha sido muy larga, o sea, espero que no haya sido muy pesada, por lo menos la exposición. No quiero tampoco que quede como un resabio pesimista, sino al revés. Yo creo que la Revolución Española, a pesar de no haber triunfado, el trabajo y lo que hicieron aquellos hombres y mujeres nos deja un gran legado que creo que tenemos que apropiarnos, que actualizarlo y que utilizarlo como un arma de combate para las batallas futuras, ¿no? Y nada más, gracias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego.